Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Un espacio de análisis, reflexión y diálogo donde el pasado y el presente se encuentran para ayudarnos a comprender el mundo en que habitamos. A lo largo de 30 minutos exploramos hechos históricos y problemáticas contemporáneas desde la mirada crítica de la historia y las ciencias sociales. Porque entender los procesos, contextos y actores que los construyen es esencial para interpretar la realidad que nos rodea. Aquí no solo hablamos del qué pasó, sino también del por qué, para qué y qué sigue. Esto es, de historia, ciencias sociales y algo más. Comenzamos. Hay silencios que pesan más que las palabras. No todos los vacíos son casuales. Lo que no está también dice mucho. Durante siglos, el poder ha encontrado distintas maneras de controlar lo que se puede decir, leer o imaginar. En la Edad Moderna, ese control se llamaba censura. Hoy lo llamamos algoritmo. Pero el objetivo es el mismo: decidir qué voces merecen ser escuchadas y cuáles deben quedar fuera del relato. En 1559, la Iglesia Católica publicó el famoso Index Librorum, un índice de libros prohibidos, es decir, una lista de textos peligrosos, entre comillas, para la fe y para la moral. Autores, impresores y lectores podían ser castigados por atreverse a leer. 4 siglos más tarde, en la Alemania nazi, las hogueras devoraban libros de escritores judíos o comunistas. Y en plena Guerra Fría, la censura política y mediática vestía de neutralidad. Proteger, se decía a la sociedad, de ideas subversivas. Esa era la excusa perfecta para controlar la información. El poder, religioso, estatal o ideológico, ha sido siempre un experto en disfrazar la censura como protección. Lo hacía en nombre de Dios, del orden, de la patria o de la seguridad nacional. Hoy la censura ya no tiene rostro de inquisidor ni uniforme militar. Ahora se esconde detrás de un lenguaje técnico, amable, incluso objetivo. Nos dicen que los algoritmos solo organizan contenidos, que los filtros cuidan la comunidad, que las plataformas promueven la diversidad, pero ¿qué pasa cuando esos filtros invisibles deciden qué vemos y qué desaparece sin dejar rastro? En el siglo XXI nos enfrentamos a un nuevo tipo de censura, la que no prohíbe, sino que invisibiliza. Como advierte la investigadora keniana Nanhala Nyabola en su libro Democracia Digital, Política Analógica, la libertad en línea no es igual para todos. En África, por ejemplo, algunas críticas han sido silenciadas mediante apagones digitales o manipulaciones algorítmicas. Lo mismo ocurre en América Latina, donde los movimientos indígenas o feministas denuncian que sus contenidos son eliminados o despriorizados en redes sociales. Y en otras partes del mundo, desde China hasta Palestina, la censura digital se ejerce no solo desde los gobiernos, sino también desde las plataformas privadas que monopolizan la visibilidad. El historiador francés Robert Darnton, en Censores en Acción, demostró que cada época inventa su propio mecanismo para domesticar la palabra. Lo interesante, decía, es que la censura no solo borra lo que no se debe decir, sino que moldea lo que sí se puede decir. Esa idea resuena hoy con una firmeza inquietante. Los algoritmos no queman libros, pero deciden qué texto aparecerá primero. No encarcelan periodistas, pero hacen que ciertas noticias nunca lleguen a nuestros ojos. En esta era del todo visible, vivimos rodeados, pues, de silencios permanentes programados. Este episodio no hablará solo de lo que se censura, sino de cómo y por quién se construye el silencio. Porque el poder ya no se impone únicamente con la fuerza, también se ejerce eligiendo quién aparece, quién desaparece y quién nunca existió para los demás. Soy José Gavino Castillo Flores y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Gracias por escucharnos, por acompañarnos, por darle tiempo e interés a la reflexión crítica. Sin ustedes, este diálogo entre pasado y presente no tendría sentido. Me interesa mucho empezar reflexionando esto que ya decíamos hace un momento. Si hoy el silencio digital se disfraza de neutralidad algorítmica, antes se vestía con el ropaje del dogma, la moral o la patria. En realidad,
La censura ha sido siempre un espejo de poder, una manera de ordenar el mundo decidiendo qué puede ser dicho y qué debe permanecer en la sombra. Desde los viejos tribunales inquisitoriales hasta las plataformas digitales, el gesto ha sido el mismo, el de administrar la palabra. En el siglo XVI, cuando la imprenta multiplicó los libros y la lectura se volvió un acto de libertad, la Iglesia Católica respondió con un índice de prohibiciones, el famoso Index Librorum, que ya mencionábamos hace un momento, este índice de libros prohibidos, el cual fue una de las primeras políticas sistemáticas de control del conocimiento. El historiador Paul F. Grendler, en un famoso libro que se titula La Inquisición Romana y la Imprenta Veneciana, 1540-1605, documentó cómo los censores eclesiásticos revisaban cada manuscrito antes de imprimirlo. No solo borraban frases, sino que moldeaban el pensamiento. La censura no destruía la palabra, la domesticaba. 3 siglos después, con la consolidación de los estados modernos, la censura se volvió política. El enemigo ya no era la herejía, sino la disidencia. En México, la prensa liberal del siglo XIX, por ejemplo, fue perseguida por los gobiernos conservadores y luego ocurrió lo contrario. Los liberales censuraron a los conservadores. En Rusia, los zares controlaban cada publicación. En Francia, el Segundo Imperio censuró a los periódicos republicanos. Lo que antes era defensa de la fe, ahora era defensa del Estado. La censura seguía siendo, de esta manera, una forma de exclusión, solo que ahora se justificaba en nombre del orden público o de la estabilidad nacional. Con el siglo XX llegó además una transformación decisiva. La censura se industrializó. Los medios de comunicación masiva, como la radio, el cine, la televisión, ampliaron la voz del poder. El micrófono reemplazó al púlpito y la pantalla se convirtió en el nuevo altar de la verdad. El historiador Robert Darnton, que ya mencionábamos, en Censores en Acción, explicó que la censura moderna no se impone solo con la prohibición, también opera mediante la selección y el formato. Lo que se muestra con insistencia puede ser tan poderoso como lo que se oculta. Durante las dictaduras del Cono Sur, la televisión argentina, chilena y brasileña no solo callaban las desapariciones, sino que las sustituían con espectáculos, concursos y noticias anodinas, algo que tampoco es extraño en nuestro país, aquí en México. La censura, pues, no prohibía, pero distraía. Mientras tanto, los regímenes autoritarios del bloque socialista crearon oficinas dedicadas al control de los medios. En la Unión Soviética, por ejemplo, la Dirección General para la Protección de los Secretos de Estado en la prensa revisaba cada artículo antes de su publicación. En Estados Unidos, durante la Guerra Fría, el Comité de Actividades Antiestadounidenses persiguió a cineastas y escritores sospechosos, entre comillas, de simpatías comunistas. El siglo XX fue, como ha señalado Sarah T. Roberts en un famoso libro que se llama Tras la pantalla, el siglo de la moderación profesionalizada. Es decir, ella propone que la censura ya no era una decisión de reyes o papas, sino una tarea rutinaria de periodistas, editores y burócratas. Se convirtió en trabajo, en proceso, en sistema. En suma, aún en las democracias el poder de los medios concentrados siguió definiendo lo visible. En América Latina, los grandes conglomerados informativos, de O Globo en Brasil a Televisa en México, moldearon la opinión pública con una aparente pluralidad que ocultaba un control ideológico. Como observó el investigador indio Ramesh Srinivasan en Más allá del Valle, la concentración mediática es una forma de censura estructural. No hace falta callar a todos si solo hablan los mismos. Por tanto, el poder de callar ha cambiado de instrumentos, pero no de propósito. Antes fue el índice, después la imprenta vigilada, más tarde la redacción disciplinada. Hoy ese poder se reconfigura en la arquitectura invisible del código, el algoritmo. Pero, como en todas las épocas, el gesto es el mismo, decidir quién puede decir algo y quién queda fuera del mundo de lo decible. La censura entonces del siglo XXI no necesita decretos ni listas negras. Opera desde otro lugar, el mercado. En la economía digital, la atención es el recurso más valioso. Cada clic, cada pausa, cada reacción es una moneda.
Las plataformas no se presentan como censores, sino como mediadores naturales, pero en realidad ejercen un poder más sutil, deciden qué se ve y qué no, qué emociona y qué se pierde en el olvido digital. A mediados de la década de 2010, la filósofa estadounidense Shoshana Zuboff advirtió en su libro La era del capitalismo de la vigilancia que las grandes empresas tecnológicas habían convertido nuestros comportamientos en materia prima. No solo venden productos, venden predicciones sobre nosotros. En ese modelo, la visibilidad se distribuye según la rentabilidad. Lo que genera clics asciende, lo que incomoda desaparece. La censura en este nuevo régimen no se impone desde el miedo, sino desde el deseo. El investigador danés Mikkel Flyvbjerg, en su artículo sobre iluminados, arquitecturas digitales de la visibilidad, propone una idea inquietante. Dice que las plataformas no solo muestran información, sino que construyen visibilidad, organizan la luz prácticamente. En este paisaje, no todos los cuerpos y las voces brillan con la misma intensidad. La sobreexposición de unos implica la invisibilidad de otros. Esa lógica de luz desigual tiene raíces coloniales. Como describe la académica mexicana Paola Ricaurte en su ensayo Epistemologías de los datos, colonialidad de los datos y pensamiento latinoamericano, la infraestructura digital reproduce jerarquías históricas. Los algoritmos son los nuevos dispositivos del colonialismo, clasifican, separan y jerarquizan el conocimiento global. En las redes, esa jerarquía adopta la forma de tendencias y recomendaciones. Las plataformas deciden qué se vuelve viral y qué se diluye. Durante las protestas feministas en América Latina, miles de publicaciones con la etiqueta Ni Una Menos, los famosos hashtags, fueron bloqueados o considerados contenido sensible. En Nigeria, el movimiento #EndSARS, que denunciaba la brutalidad policial, fue desindexado en motores de búsqueda durante varios días. Y en Palestina, periodistas reportaron que sus cuentas eran suspendidas por violar normas comunitarias, ¿no? Digo, esto lo ponemos entre comillas porque es básicamente lo que se les dijo, lo que se señaló de sus perfiles, de sus comentarios, no precisamente porque lo fueran, sino porque eran personajes incómodos. No se trató, por tanto, de censura explícita, sino que fue una desaparición silenciosa administrada por algoritmos opacos. La investigadora peruano-estadounidense Anita Chan, en Redes de las Periferias, estudia cómo las plataformas globales marginan a los saberes locales. Según ella, los algoritmos no solo reproducen desigualdades económicas, también definen qué tipo de conocimiento se considera legítimo. Un video sobre danza tradicional quechua, por ejemplo, puede ser clasificado como folclore y no aparecer en las recomendaciones principales, mientras que un tutorial de moda producido en Nueva York se promociona millones de veces. La visibilidad se convierte así en un privilegio cultural. En este mercado de la atención, la censura se disfraza de eficiencia. Todo parece funcionar automáticamente, sin intención. Pero como explica Sarah T. Roberts en Tras la pantalla, detrás de cada algoritmo hay trabajadores reales, moderadores en Filipinas, India o Kenia, que revisan miles de imágenes traumáticas para decidir qué permanece en línea. Son los nuevos sensores invisibles del siglo XXI, mal pagados, precarizados y emocionalmente devastados. En el fondo, esta economía de la atención ha sustituido la noción de verdad por la de visibilidad. Lo importante ya no es si algo es cierto, sino si capta la atención. Y eso, como advierte el investigador indio estadounidense Ramesh Srinivasan, crea una nueva forma de colonialismo mediático, la colonización de la percepción. Lo que fue censura ideológica se ha convertido ahora en una arquitectura del deseo, donde cada usuario participa sin saberlo en la perpetuación de su propio silencio. En esta era no necesitamos inquisidores ni dictadores, basta con que el algoritmo crea saber qué queremos ver. Y así, el poder más eficaz ya no se ejerce prohibiendo, sino programando nuestra atención. En los archivos de la censura colonial abundan las notas marginales. Texto inapropiado, por ejemplo, decía, o autor sospechoso, o quizás pueblo ignorante.
Esas eran las frases con las que los censores del siglo XVIII justificaban la exclusión de ciertas voces del espacio público. Hoy esas marcas sobreviven, aunque transformadas. El algoritmo las traduce en etiquetas como contenido sensible, baja calidad o no relevante para el usuario. El poder de nombrar sigue siendo, pues, el poder de excluir. La investigadora afroestadounidense Safiya Umoja Noble, en Algoritmos de la Opresión, documentó cómo las búsquedas en línea reflejan y refuerzan los prejuicios raciales y de género. Cuando una niña negra escribía beautiful, hermosa, en Google, los resultados que aparecían eran de mujeres blancas, por ejemplo. La tecnología no era neutral, reproducía el canon racial de la belleza como la concebimos actualmente. Noble concluye que los algoritmos funcionan como espejos deformantes de la sociedad, amplifican los privilegios de quienes ya ocupan el centro y borran o desdibujan cada vez más a quienes viven en los márgenes. En América Latina, la académica Paola Ricaurte ha descrito este fenómeno como colonialidad de los datos, un sistema que clasifica y jerarquiza al mundo según criterios diseñados desde el norte global. Los datos, advierte, no son solo números, son representaciones de la realidad, y cuando esas representaciones se diseñan desde un solo punto de vista, el resto del mundo obviamente queda silenciado. De manera similar, el investigador nigeriano Emmanuel Seaka, en diversos trabajos, ha demostrado cómo las plataformas de comunicación reproducen relaciones coloniales al priorizar contenidos y lenguas provenientes de Estados Unidos o Europa. En África, donde millones de personas usan redes sociales como única fuente de información, esta jerarquía digital define qué países, conflictos o historias merecen atención y cuáles se desvanecen en el silencio global. El filósofo colombiano Santiago Castro Gómez, en su obra La Ibris del punto cero, un trabajo de 2005, ofreció una clave fundamental para entenderlo. Todo sistema de conocimiento se construye desde una perspectiva situada, aunque pretende ser universal. Los algoritmos heredan ese ibris, dice el autor, ese exceso de confianza en la objetividad, al suponer que la mirada es neutral, cuando en realidad traduce los sesgos de quienes los programan. Así, el código digital se convierte en una nueva frontera epistémica. Lo que no se ajusta al patrón occidental o rentable se vuelve invisible. Un ejemplo reciente ilustra este mecanismo. En 2023, un grupo de artistas indígenas australianos denunció que sus obras eran retiradas de Instagram por, cito, violar derechos de autor, mientras que las versiones comercializadas por grandes marcas seguían circulando sin restricción. El algoritmo, pues, protegía al mercado, no la cultura. En otros casos, como el de los activistas medioambientales en Filipinas o las comunicadoras comunitarias en Guatemala y comunicadores, las publicaciones que cuestionaban a empresas extractivas fueron etiquetadas como contenido político, así lo pongo entre comillas, y su alcance se redujo automáticamente. El silencio en estos contextos es programado con precisión. La investigadora alemana Elena Stegle, en Visibilidad e Invisibilidad en la Era Digital, sostiene también que la visibilidad no es un derecho distribuido de manera equitativa, sino un campo de disputa. Ser visto, dice ella, es tener la posibilidad de existir en lo público. Por eso, cada invisibilidad algorítmica se convierte en una forma de negación simbólica, una manera de borrar la existencia. Sin embargo, también hay resistencias. En Kenia, por ejemplo, comunidades rurales han desarrollado redes locales para documentar su historia oral sin depender de las grandes plataformas. En México, colectivos feministas han creado repositorios digitales autónomos que preservan sus contenidos frente a la censura de redes comerciales. Y en Brasil, medios alternativos como Agencia Pública han desafiado el monopolio informativo con investigaciones colaborativas. Estos esfuerzos muestran que la lucha contra la censura digital no es solo tecnológica, sino profundamente política y cultural.
El poder de callar ha cambiado de forma, pero sigue operando sobre la misma línea de desigualdad. Norte y sur, centro y periferia, visibilidad y silencio. La era algorítmica no abolió la censura, básicamente eso podríamos concluir, la hizo más sofisticada, más invisible y por eso mismo más peligrosa. Pero incluso en medio de esa invisibilidad programada, la historia nos recuerda que toda censura genera sus grietas. En los años 70, por ejemplo, mientras que las dictaduras del Cono Sur intentaban controlar la palabra, fueron las radios comunitarias, las canciones, las revistas culturales y los periódicos clandestinos los que mantuvieron encendida la voz pública. Aún bajo censura, entonces, la gente casi siempre encuentra formas de decir lo indecible. Hoy esa misma energía de resistencia resurge en el mundo digital. En México, decimos, colectivos feministas están creando repositorios alternativos. En Brasil, medios alternativos están reconstruyendo la memoria de los crímenes ambientales. Y en África, comunidades locales están creando redes propias para documentar sus historias. Cada uno de estos esfuerzos demuestra que el silencio no es definitivo y que la visibilidad también puede conquistarse. Como escribió la investigadora keniana Nahala Nyabola, la libertad digital no consiste en tener acceso a la red, no nos confundamos, sino en poder contar nuestras propias historias. Esa frase sintetiza la esperanza de este tiempo. Volver a narrar desde los márgenes, romper la ilusión de neutralidad y entender que el ruido también puede ser una forma de silencio, porque cuando logramos escuchar las voces que el algoritmo no muestra, el poder de callar empieza a perder su fuerza. En conclusión, podemos decir que la historia del silencio es en realidad una historia del poder. Desde los escribas que omitían nombres en los registros reales hasta los algoritmos que deciden qué aparece en nuestro muro, el acto de callar o de hacer callar ha sido una herramienta para ordenar el mundo. Por eso, cuando hablamos de censura, no hablamos solo de lo prohibido, hablamos de lo ausente, de lo que fue borrado, de lo que nunca se publicó, de lo que no tuvo espacio para ser escuchado. Lo que no está también cuenta una historia. Debemos tener muy en cuenta eso. El historiador francés Robert Darnton, que mencionamos ya en el programa, recordaba hace tiempo que en las sociedades del antiguo régimen la censura funcionaba como una coreografía. Escritores, editores y censores se movían dentro de un mismo baile de poder, donde todos sabían hasta dónde podían llegar. Hoy esa coreografía la marca el algoritmo. Solo que esta vez no sabemos quién dirige la música. Pequeño detalle. La promesa de Internet como espacio de libertad total ha sido erosionada. Lo que parecía un territorio abierto al diálogo global se convirtió o se está convirtiendo en un sistema de filtros y jerarquías invisibles. La investigadora mexicana que ya hemos mencionado aquí, Paola Ricaurte, advierte claramente que vivimos en una infocracia colonial, un régimen donde el conocimiento, la atención y la memoria colectiva se concentran en pocas manos. Y esas manos, anónimas, empresariales, transnacionales, determinan qué culturas, qué voces, qué personas serán visibles y cuáles quedarán en el margen. Pero la historia nunca ha sido solo un registro de dominación, también es una crónica de resistencias, hay que recordar eso. En cada época siempre hubo quien rompió el silencio. Los escritores clandestinos del siglo XVIII, las radios comunitarias del siglo XX, los medios alternativos y los colectivos digitales del siglo XXI, todos comparten la misma intuición, la misma rebeldía. Hablar, escribir, grabar o publicar es un acto de desobediencia frente al olvido. El reto contemporáneo es aprender a reconocer las nuevas formas de poder. La censura ya no viene con uniforme ni decreto, viene envuelta en algoritmos, métricas, recomendaciones personalizadas. Por eso exige una nueva alfabetización política y emocional, entender que la neutralidad tecnológica es una ficción. Obviamente aquí es donde siempre vamos a insistir, el papel de las ciencias sociales y de las humanidades será fundamental para pensar estos temas, para reflexionarlos, para criticarlos, para hacerlos visibles. Como escribió la filósofa brasileña Tânia Mara Fonseca, el silencio impuesto por las máquinas es todavía más profundo porque se disfraza de elección.
La defensa de la palabra y de la mirada es hoy una forma de justicia. Recuperar la visibilidad no significa solo aparecer en una pantalla, sino reclamar el derecho a existir en una memoria colectiva. Cada fotografía borrada, cada texto eliminado, cada voz marginada empobrece nuestro entendimiento del mundo. Y sin ese entendimiento no hay democracia posible. Por eso, frente al ruido de los algoritmos, necesitamos volver a escuchar los murmullos de la historia. Siempre suelo decirle a mis estudiantes y a las personas con las que llego a platicar, graben por supuesto sus ideas, suban lo que quieran como contenido. Lo importante es que la mayor parte de las voces se escuchen, que se hagan visibles. 1 o 2 personas te escucharán y eso nos permite pues que la pluralidad de ideología, la pluralidad de opiniones siga siendo algo posible. Muchísimas gracias por haber escuchado este nuevo episodio de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Como en cada programa les agradecemos muchísimo su interés, su tiempo, el hecho de acompañarnos frecuentemente en este programa que no busca sino tratar de promover la reflexión, el diálogo y por supuesto la crítica. Cierro pues este programa invitándoles a recordar que las hogueras de ayer no son tan distintas de los silencios digitales de hoy, que la censura sigue ahí, solo que más pulida, más veloz, más rentable, y que a pesar de todo, la palabra sigue y seguirá siendo una forma de resistencia. Hasta pronto.